Bueno, veo que se está empezando a unir la gente, o sea que si te parece igual vamos empezando, ¿vale? Estupendo. Vale, bueno, pues entonces buenas tardes a todos. Hoy en el directo que estamos haciendo es nuestro segundo directo de ITEA con una de nuestras alianzas estratégicas. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Serrano, que es el responsable de SpaceTechis, que es una academia de competencias y habilidades digitales, o sea, un experto en educación, que es un poco el tema que hoy nos va a ocupar. De hecho, hemos titulado el directo como Educar en la innovación e innovar en la educación, ¿eh? Un tema que Antonio sabe del tema. Entonces, bueno, bienvenido, Antonio, ¿eh? Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ti por la invitación y a ITEA por contar con nosotros. O sea, que un verdadero placer siempre estar con vosotros. Bueno, con estas cosas, como suelo decir, intentamos un poco ayudar a los jóvenes a intentar mejorar sus capacidades y habilidades, tanto para su mejor rendimiento académico como su futuro laboral, con esas capacidades que decimos que van a hacer falta en el futuro no tan lejano, ¿eh? Entonces, bueno, si os parece, sin preámbulos, ya empezamos un poco con lo que sería digamos, la charla en sí misma, o el speech que nos va a hacer Antonio, un poco poniéndonos en contexto los retos que hoy en día tiene la educación, un poco cómo ve él las salidas o la solución un poco a esos retos y a esos problemas y cuáles son precisamente esas capacidades y habilidades. Así que, por favor, Antonio, cuando quieras. No, pues un verdadero placer, como te comentaba, Teresa. Vamos a ver, la idea de presentar esta charla sobre educar en la innovación e innovar en la educación tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? El contexto en el que vivimos hoy en día, lo que vemos es que el mundo tiene muchas preguntas y que a través de la educación se puede ser la respuesta, ¿no? De hecho, nosotros, y esto lo compartimos mucho con las personas de ITEA y de ahí también nuestra alianza, nosotros creemos que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Lo que pasa es que el mundo está pues en un momento de grandes cambios, ¿no? Hay gente que se plantea si estamos en una época de cambios o en un cambio de época, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que nos encontramos con una economía, bueno, pues que es una economía digital en la que casi todo se puede convertir, casi todos los activos se pueden convertir en ceros y unos, ¿no? O casi todos los servicios y los productos se pueden ir facilitando de manera digital, como puede ser esta charla a través de Instagram. Nos encontramos con una economía de la abundancia, donde hemos pasado de la escasez a la abundancia precisamente como consecuencia de esa posibilidad de digitalizar y de convertir casi todo en ceros y unos. Nos encontramos con una economía de la automatización, ¿no? Estamos viendo cómo la automatización, bueno, pues supone una gran preocupación para muchísima gente. Esa preocupación para la gente incluso plantea el miedo de la robotización y la pérdida de puestos de trabajo. Nos encontramos también con una economía exponencial, ¿no? Donde vemos que absolutamente todo cambia de una manera muy rápida y muy disruptiva. Y en una economía también de lo que se conoce como la experiencia, donde sorprendentemente el derecho de propiedad está perdiendo fuerza y se va prefiriendo todo lo que es el uso, la experiencia. Y ejemplos claros los encontramos en que, bueno, pues los más jóvenes ya no buscan tanto sacarse el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque tienen el uso de un patinete o un Car2Go o un coche compartido en BlaBlaCar o, bueno, pues una moto de las de Acciona que van por ahí paseando, ¿no? Entonces vamos viendo cómo están cambiando probablemente las concepciones clásicas como consecuencia y con ese factor común que es el de la digitalización de la sociedad, ¿no? De ahí el tema de las competencias digitales y su importancia en relación con todo lo que puede ser la formación, ¿no? Esa es un poco la introducción, Teresa, que quería transmitir. Y efectivamente esto al final genera mucho miedo en tema de puestos de trabajo y de robotización, ¿no? El de voy a perder mi puesto de trabajo, no voy a hacer nada, es necesaria una renta mínima vital, ¿no? Todas estas cuestiones que incluso vamos viendo en política, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco tu visión? Porque quizás el contexto y el diagnóstico, no sé, te voy a decir que es lo evidente, pero bueno, ya se viene viendo desde hace tiempo. Quizás lo más complicado es cuáles pueden ser un poco los elementos que al menos mitiguen, ¿no? Esta situación hoy en día. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, A ver. vamos a ver, yo el tema de la robotización considero que no hay que tenerle miedo. Es decir,
¿Y por qué? Básicamente por una serie de datos. Si analizamos cuáles son las economías en las que ha penetrado más fuerte la robotización, donde podemos destacar una Alemania, una Corea del Sur, un Singapur, en fin, son economías que, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es la paradoja que se está produciendo. Y es que, por otra parte, nos da miedo que las máquinas nos quiten el trabajo porque se automaticen las tareas y, en ese sentido, está claro que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar porque es más eficiente que lo que podamos hacer nosotros. Lo que pasa es que, sorprendentemente, hay una carencia de perfiles en el mundo de las competencias digitales abrumador. O sea, si analizamos datos de la Comisión Europea, te hablo para datos del año pasado, que es verdad que habría que contrastarlo en relación con la pandemia, pero para 2020 se preveía una carencia de perfiles con habilidades digitales entre 800.000 y 1 millón de personas que no se cubren, o sea, son puestos que no se cubren. Si lo analizamos, por ejemplo, en España, es todavía más dramático como tal. O sea, lo más difícil es encontrar a una persona que sepa de competencias digitales, ¿no? Y no solo eso, es que el tema de las competencias digitales, lo que decía ese informe de la Comisión Europea, era una cosa también muy interesante, y es que el 90% de los puestos de trabajo van a necesitar al menos unas capacidades digitales básicas. Y las capacidades digitales básicas no es el manejar el paquete Office a nivel usuario, es mucho más, ¿no? Es entender un poco todo lo que es la economía que hemos venido describiendo, ¿no? Y en esa misma línea también te puedo comentar que, bueno, pues lo que estamos viendo precisamente, y tal y como se cruzan la oferta y la demanda, ante una carencia de perfiles digitales, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellos que sí que están formados en esas habilidades, en esas competencias, en ese cambio de mentalidad, pues son de las posiciones o de los puestos de trabajo mejor retribuidos. Por lo tanto, lo que yo veo aquí es que hay una ventana, una oportunidad para ir formándose, para ir adquiriendo esas habilidades desde bien pequeñitos. Eso es lo que nosotros hacemos en SpaceTech, ¿no? Nosotros al final formamos en competencias digitales, en programación, en robótica, en diseño 3D, en impresión 3D, en fin, desde los 5 años, ¿no? Pero es verdad que nuestro niño más mayor tiene 86 años, es decir, que esto no es un tema de edad, esto es un tema de ganas de aprender, sobre todo porque ahí hay dos conceptos que a mí me gustan mucho del mundo anglosajón. Uno es el concepto del lifelong learning, ¿no? Esa idea de que tenemos que seguir formándonos durante toda la vida. De hecho, precisamente como consecuencia de todos estos cambios tecnológicos, se viene diciendo que, bueno, pues que aproximadamente, pues cada 2 años nuestros conocimientos dejan de valer, o sea, a la velocidad a la que se están acelerando los cambios. Probablemente sea algo exagerado, porque luego no todo es tan bestia, por decirlo. Y luego, muy asociado al lifelong learning, lo que se llama la learnability, que es esa predisposición que tenemos cada uno de nosotros para seguir aprendiendo, para seguir formándonos. Y ahí es donde creo que hay que hacer un gran hincapié. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros formamos a los niños, pero como te decía, tenemos alumnos de todas las edades. Y una de las cuestiones que más preocupan ahora mismo, incluso lo podemos ver en el tema de los fondos de recuperación de la Unión Europea, cuando bajen algún día, pero una de las preocupaciones es el tema de las competencias digitales y lo que se llama el upskilling y el reskilling de profesionales. ¿Para qué? Para que de repente, cuando hay un ERE en un banco y echan a personas de 50 y tantos años, las prejubilan, lo cual me parece una aberración, prejubilar a personas de 50 años, que cuando se encuentren de nuevo en el mercado laboral, pues puedan reincorporarse fácilmente a un puesto de trabajo porque tengan esas competencias, ¿no? Al final, ya te digo que creo que la educación, al final, es la solución, ¿no? Creo que la educación, y eso lo compartimos las dos instituciones, la educación es que solo puede sumar, solo puede sumar, ¿no? Vale, quizás volviendo un poco a nuestros jóvenes, pensando que de alguna manera la audiencia, tanto ellos como si hay algún padre que puedan estar interesados, de lo que nos comentabas ahora, quizás el concepto este de tener predisposición a aprender, que son cosas que no se aprenden pero se inculcan. Entonces, una cosa es aprender, digamos, cosas teóricas, ¿no? Y ahí es donde está quizás un poco más el tema de las competencias o de las capacidades, pero luego están todas las habilidades y todo lo que les inculcamos a nuestros jóvenes para que de verdad vean que el mundo que se viene es un poco diferente al que estábamos acostumbrados antes y no es solo aprobar un curso, sino que uno tiene que ir
actualizado para que, efectivamente, como decías antes, tiene que estar toda la vida preocupándose de mantenerse actualizado. Claro. ¿No? Eso es un poco, digamos, lo que no, has comentado. Pero hablando no solo de competencias, sino de habilidades, que yo creo que es el otro apartado importante, que son las cosas que al final en muchas ocasiones nos diferencian de las máquinas, eso que tú decías antes, ¿no? O sea, que es importante que también entiendan que no solo se trata de saber robótica o programación, algo que va a ser fundamental para ellos, es como aprender, antes aprendía inglés, ahora se aprende a programar. O sea, que ahora hace falta las dos cosas, ¿eh? No solo una, las dos cosas. Las dos, sí, sí. Eso es. Pero que además es importante que adquieran habilidades que les complementan o nos complementan como humanos y nos complementan con las máquinas. Quizás si comentar un poco este apartado también, que yo creo que es interesante para ellos, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que nunca como ahora tenemos tanta información, tantos contenidos, tantas posibilidades de formación. Es decir, la formación la podemos tener desde en un curso, o sea, podemos incluso distinguir entre educación formal e educación informal, ¿no? La que tenemos en el colegio, la que podemos tener en una universidad, en una escuela de negocio. En fin, esa es una educación como más formal y luego tenemos la educación informal, la que están facilitando las compañías incluso tecnológicas educativas, las EdTech, pero nos encontramos que te puedes formar, si tú tienes ganas de formarte, puedes cogerte la Wikipedia o un canal de YouTube en el que aprender determinados contenidos. Por supuesto hay que saber buscar y filtrar bien los contenidos porque hay mucha morralla también, pero hay la posibilidad. Y luego lo que comentas de las habilidades es que efectivamente yo hay cosas con las que no puedo competir con una máquina. Es decir, yo podré ser muy bueno en matemáticas, pero no voy a calcular más rápido que un ordenador. Pero hay cosas que la máquina no puede hacer. Entonces, hay una serie de cuestiones como pueden ser, y yo creo que tú lo comentabas, incluso se llaman, en mi opinión, mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Y mal llamadas porque a mí me parecen probablemente de los más potentes que hay para salir adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando de figuras como la creatividad, como la innovación, en fin, como la empatía, esa inteligencia emocional, eso es lo que al final genera confianza con tu cliente, por poner un ejemplo, si eres un empresario o si eres un profesional liberal. O sea, ¿cómo generas confianza con otra persona siendo una persona, no siendo una máquina? La máquina no tiene esa capacidad y no tiene esa capacidad de ser creativo, ni tiene a lo mejor esa capacidad de resolver problemas, ¿no? La inteligencia entendida como esa capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones muy, muy bonitas, ¿no? Porque tienes la creatividad, la innovación, que no son exactamente lo mismo, aunque están muy, muy interrelacionadas. La creatividad es esa capacidad que tenemos todos de generar ideas. Ahora, la innovación es bajarla del mundo de las ideas de Platón, si queremos, y ejecutarlas. Es la creatividad en movimiento, es la implementación de la idea, ¿no? Pero dentro de todas esas habilidades que para mí son fundamentales y que también se pueden enseñar, pues estamos hablando efectivamente de creatividad, de innovación. Estamos hablando de liderazgo. Es decir, a ver, todos hemos nacido, todos podemos ser líderes. Hombre, hay algunos que lo llevan naturalmente, tienen el don natural, pero ¿se puede aprender a ser líder? Sí, acompañándote de gente que también sea líder o acompañándote de un buen equipo. Teniendo en cuenta que un líder, fíjate, yo creo que hay veces que no hay que confundir lo que es un líder, en mi opinión. Y esto me gusta mucho porque el líder, esto lo sabes tú muy bien, viene del inglés, del to lead, que es guiar. Y educar viene del latín, educare, que también es guiar. Es decir, al final, educar y liderar son sinónimos si hacemos las traducciones desde el punto de vista etimológico, ¿no? Entonces, un líder, al final, lo que tiene que hacer es influir positivamente en la vida de los demás. El líder generalmente tiene vocación de servicio. Y entonces, a mí lo que me gusta del liderazgo es que al líder, al verdadero líder, tiene autoridad, pero no porque sea autoritario, sino porque al final, como tiene esa vocación de servicio que te comentaba, la gente lo sigue por respeto, porque es un ejemplo, porque creen en él, ¿no? Porque se alinean claramente con él, ¿no? Y luego, bueno, pues habilidades como aprender a trabajar en equipo, eso es fundamental. Habilidades de comunicación, la oratoria, los idiomas. ¿Qué te voy a decir a ti de los idiomas? O sea, el que no tenga el inglés perfecto y otro idioma para diferenciarse, lo tienen muy, muy complicado. Y al final, creo que también es muy importante como habilidad la capacidad de adaptarse al cambio y a la incertidumbre. O sea, tal y como estamos hoy en día, eso es, vamos, fundamental.
Y fíjate, yo creo que, y perdona que te interrumpa, hay dos cuestiones también que creo que son, o tres que son claves. La ética, es decir, la ética del líder creo que es fundamental. Y la segunda cuestión sería la sostenibilidad. Es decir, hoy en día cualquier proyecto tiene que estar vinculado a la sostenibilidad. Esto al final, ¿cómo se remata? Pues que o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Y entonces, ¿cómo nos hacemos distintos? Pues yo creo muchísimo en la formación de todas estas habilidades unido a las competencias digitales como esa ventana de oportunidad que podemos ver. Uh-huh. Y pensando un poco en el tema de la innovación en la educación, ¿tú cómo ves que estos temas y estos conceptos se van, digamos, incorporando en la educación? ¿Tú ves que esto es un tema que la gente y los colegios y las universidades se toma en serio, que es algo que tiene que ser en paralelo gracias a que hay academias como las tuyas? ¿Cómo lo ves en el día a día, de verdad? Vamos a ver, creo que se está progresando, pero no probablemente al ritmo que se debiera. Es decir, yo creo que, por ejemplo, los colegios bastante hacen con los medios que tienen. Y hablo tanto de públicos como concertados como privados. Es decir, por supuesto, al final, a más medios, más posibilidades, ¿no? Pero creo que hay un tema de cambio de mentalidad que ya no es solo un tema de medios. Es decir, creo que la educación hay que darle un poco la vuelta al calcetín y por eso nosotros lanzamos SpaceX, con el ánimo precisamente de intentar ser una palanca de cambio en el sector educativo, donde vimos que creíamos que había una carencia importante. Dicho esto, a ver, parece que hay un cambio en la sociedad. Nosotros lo estamos percibiendo en SpaceX. Parece lo que comentaba antes, que el hecho de que los fondos europeos, gran parte se destine precisamente a todo lo que son competencias digitales, digitalización de empresas, digitalización de procesos, unido a temas de sostenibilidad, me parece un grandísimo avance. Lo que me da miedo es lo que suele pasar muchas veces con los fondos, que la mayoría no se acaban ejecutando. Entonces, que se queden ahí esos dineros con lo que se puede hacer. Yo siempre digo que yo no es que me quiera meter a político, porque la política, mi madre dice que es tan mala que la acompañas a una palabra tan maravillosa como es madre y se convierte en suegra. Y eso que yo quiero mucho a mi suegra. Pero para mí es tan fácil lo que creo que habría que hacer en cualquier economía, en cualquier país, que es invertir en tres cosas. Una es en salud, está más claro que el agua, la otra es en educación y la otra es en innovación. Entonces, con esos tres tú tienes, y con un pacto, por supuesto, político en el medio-largo plazo, con eso tú tienes una nación próspera seguro, porque los demás problemas se van a ir solventando. Entonces, como no apostemos por la educación de calidad, por la innovación y por la salud, pues no lo veo claro. Entonces, creo que desde el sector privado, con la labor que vosotros hacéis, por ejemplo, en formación, en la posibilidad de permitir a los chavales el ir a viajar al extranjero y hacer un curso escolar, o con las competencias digitales que nosotros enseñamos, pues son esas palancas que les van a ayudar a diferenciarse. Sí, es verdad. Al final el propósito que todos buscamos es que a través de la educación las nuevas generaciones, ¿no?, conviertan a este país en lo que siempre hemos querido que sea, que es uno de los líderes en el mundo. Ahora mismo estamos en sus manos, ¿eh? Nosotros ponemos los medios y esperemos que ellos empiecen a entender la importancia de verdad de aprender estas nuevas habilidades y estas nuevas capacidades. Porque sin ellas nosotros ya estamos de paso y ahora les toca a ellos, ¿eh? Eso es. Así que es eso. Fíjate, además, mira, hay un profesor del MIT, el profesor David Niño, que da sesiones de liderazgo, y fíjate, dice una cosa muy interesante cuando habla de los líderes. Dice que el líder tiene que ser altavoz de otros líderes. Es decir, un líder, y ahí es donde a lo mejor tenemos que intentar nosotros desde la educación, nosotros tenemos que generar a los nuevos líderes y darles voz para que ellos a su vez den voz. Y es un tema muy, muy bonito que debemos intentar impulsar entre todos. Bueno, intentaremos seguir haciendo este tipo de cosas, ¿eh? Sí. Bueno, yo la verdad que creo que tampoco vamos a seguir mucho más, dado que, bueno, yo creo que la audiencia o el objetivo un poco de esta era hacerles y transmitirles un poco, ver la importancia que nosotros le damos a este nuevo tipo de capacidades, habilidades, y que hay maneras de aprenderlo, pero que es una cuestión de uno mismo ponerse a hacerlo, ¿vale? Sí. Así que no sé si quieres añadir algo para acabar. Nada, hay una frase que me gusta mucho de un antiguo capitoste de Harvard, que es Derek Bock, que decía que si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Así que yo creo que además como lo compartimos,
es que la educación es fundamental. La educación es fundamental. Bueno, pues con esto yo creo que cerramos. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Muy interesante, ¿eh? Y a los chicos que nos estén escuchando, ya saben, aplicarse. Eso es. Muy bien. Fenomenal. Pues muchas gracias, Teresa. A todos y hasta el próximo directo. Os mantenemos informados, ¿no? Hasta luego. Muy bien.